Hola y bienvenidos a la lección 4 de nuestro curso Introducción a las pruebas manuales para móviles. Soy Jamie y hoy vamos a tomar una visión general de alto nivel de la pantalla de pruebas manuales dentro de la plataforma Coviton. La comprensión de los principales componentes de la pantalla de pruebas manuales es esencial para navegar por sus sesiones de pruebas de manera eficiente y eficaz. En esta lección, vamos a explorar cada parte clave de la interfaz para que pueda familiarizarse con las herramientas y características a su disposición. Comencemos lanzando un dispositivo y sumergiéndonos en la pantalla de pruebas manuales. Una vez que haya iniciado un dispositivo y entrado en una sesión de pruebas manuales, la pantalla de pruebas manuales presenta varios componentes importantes con los que interactuará regularmente. Vamos a caminar a través de cada uno de estos componentes para entender sus funciones y cómo contribuyen a su proceso de prueba. En el centro de la pantalla verá el panel de dispositivos, que representa el dispositivo que está probando. Aquí es donde interactuará con la aplicación o sitio web que está probando, observando su comportamiento y rendimiento en tiempo real. A la izquierda de la pantalla de pruebas manuales se encuentra el panel de control. Este panel contiene varios controles y herramientas que le permiten administrar su sesión de prueba. Profundizaremos en los detalles del panel de control en la lección 5, así que permanezca atento a. Encima del panel de dispositivos encontrará la sección de información de la sesión. Haciendo clic en el botón Más información, puede acceder a detalles adicionales sobre el dispositivo, como el identificador único de dispositivo, UDID. Esta información es útil para el seguimiento y la gestión de sus sesiones de prueba en la parte superior derecha del panel de dispositivos, hay una pantalla llamada Renderometer. El renderómetro proporciona métricas en tiempo real sobre la velocidad de renderizado del dispositivo, incluyendo la velocidad de fotogramas y la latencia. Si experimentas algún retraso durante tu prueba manual, el renderómetro te ayuda a identificar rápidamente los problemas de rendimiento de tu prueba manual. En la parte inferior derecha del panel de dispositivos se encuentra el control de capturas de pantalla. Coviton toma automáticamente capturas de pantalla en cada paso de la prueba, poniéndolas a su disposición para el análisis posterior a la sesión. Además, si encuentra algo específico durante su prueba que desea capturar, puede tomar manualmente una captura de pantalla utilizando este control. En el extremo derecho de la pantalla de prueba manual se encuentra el panel de datos en tiempo real. Este panel proporciona datos en tiempo real sobre su sesión de prueba, como registros de dispositivos, inspectores y métricas de rendimiento. Exploraremos este panel en profundidad en la lección 6 para que obtenga una comprensión completa de cómo utilizar esta valiosa información. Encima del panel de datos en tiempo real hay 4 botones importantes que mejoran sus capacidades de prueba. El primer botón, en el extremo izquierdo, parece un botón de reproducción y es el botón de captura. Al hacer clic en este botón, le permite ejecutar la automatización sin guión o generar un guión Appium de su prueba manual, la racionalización de su flujo de trabajo de pruebas. Junto al botón de captura se encuentra el botón de instalación de aplicaciones. Interactuaremos con este botón en la lección 7 cuando profundicemos en las pruebas de aplicaciones nativas para móviles. A la derecha del botón Instalar aplicaciones se encuentra el botón Configuración manual de la sesión. Aquí puede cambiar el nombre y la descripción de la prueba o cambiar el tiempo de espera de la sesión automatizada según los requisitos de la prueba. Por último, el botón del extremo derecho es una X que se pulsa para salir de la sesión. Esto le permite finalizar de forma segura su sesión de prueba manual cuando haya terminado. Estos componentes trabajan juntos para proporcionar un entorno robusto y eficiente para sus actividades de pruebas manuales. Familiarizarse con cada parte de la pantalla de pruebas manuales le permitirá navegar y utilizar las características de Coviton con eficacia. ¡Buen trabajo! Usted ha adquirido una comprensión de alto nivel de los principales componentes de la pantalla de pruebas manuales dentro de la plataforma Coviton. Exploramos el panel de dispositivos, donde sus interacciones de prueba tienen lugar, y tocamos el panel de control y el panel de datos en tiempo real, los cuales cubriremos en más detalle en las lecciones 5 y 6 respectivamente. También aprendió sobre la información de sesión, el renderómetro y el control de captura de pantalla,
cada uno jugando un rol vital en el monitoreo y documentación de sus sesiones de prueba. Adicionalmente, revisamos los 4 botones esenciales en la parte superior derecha de la pantalla, incluyendo el botón de captura, el botón de instalación de aplicaciones, el botón de configuración manual de la sesión y el botón de salida de la sesión. Gracias por su atención y espero verlos en la lección 5.